Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. La política es una ciencia y una actividad de todos los días. Y unos hechos políticos generan otros. Por eso, cuando hay un cambio de gobierno, pues ese es un hecho político principal, importante, del cual se derivan muchos otros hechos políticos. Por eso en este programa vamos a referirnos al nuevo gobierno, el que se inició este domingo con la posesión del presidente Duque. Para hacer ese análisis he invitado a una persona que conoce la política en la práctica y en la teoría, porque no se nos olvide que es muy importante en el campo político tener dos factores claros: los hechos políticos y las ideas políticas. Juntos hay que integrarlos para entenderla, y si la entendemos la mayoría de los colombianos, ya hemos hecho un avance muy importante. Por eso decía que para analizar el tema, mi invitada esta noche es la exministra de Estado, exalcaldesa de Bogotá, bueno, tiene muchos títulos, Clara López Obregón. Clarita, bienvenida de nuevo a Mesa de Opinión. Qué gusto estar nuevamente aquí con usted, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vio lo del domingo? Bueno, lo del domingo estuvo lleno de muchas connotaciones. La brisa fuerte, la lluvia. Los papeles al senador Ernesto Macías casi que se le iban. Se le iban los papeles, se volaban las banderas. Pero esa turbulencia de la naturaleza se reflejaba en la turbulencia de las palabras. Entonces sí, una posesión bastante atípica. En primer lugar, porque el presidente del Senado se le olvidó que estaba hablando a nombre de la corporación entera, de todo el Congreso de la República, e hizo un discurso netamente de partido, de revancha, algo que contrastó muchísimo con el discurso del presidente Duque, que era un discurso conciliador buscando la reconciliación entre los colombianos. Sí, ese es un hecho bien importante. ¿Por qué pasa eso? Difícil entender que el senador Macías, que si bien viene de provincia, y yo soy un provinciano, el país lo sabe, sé las limitaciones que tenemos los provincianos, pero ¿por qué él no entendió que más importante que tocar unas críticas fundadas unas, otras no, al gobierno que terminaba, ¿por qué no deja que eso sea tocado por quien corresponde, que sería evidentemente el presidente, y por qué nos hace pasar una especie de vergüenza que sentimos frente a la comunidad internacional que estaba ahí? ¿Cómo fue eso para que ese hecho se diera así, usted que conoce la política a menuda? Bueno, yo pienso que eso no fue una equivocación. Espontánea. No, eso fue algo planeado y programado. Y de verdad uno piensa que ese sector del centro democrático que está tan radicalizado, se le está olvidando el país y están pensando solo en sus rencores y en sus rencillas. Y ya habían publicado un aviso de página entera en el periódico de más amplia circulación del país, el periódico El Tiempo, en la mañana de la posesión. Entonces sobraba la repetición a título de discurso, porque ya no estaba hablando a nombre del Centro Democrático, repito, sino a nombre de todo el Congreso, y nos tenía que interpelar e interpretar a todos. Entonces, un error garrafal que yo pienso contrastó muchísimo con un discurso del presidente Duque que llamaba a dejar atrás los odios, los rencores, buscaba la unidad del país.
y dio una amplísima agenda que uno puede o no compartir, pero es una base para iniciar un diálogo. Y yo en el discurso del presidente eché de menos, sí, que en esa concepción de él, en esa propuesta de un pacto nacional, de un pacto por Colombia, no hubiese hecho hincapié en algo que es nuevo en su gobierno. Y es que por primera vez desde la Constitución de 1991 contamos con un estatuto de oposición y está finalmente formulado de manera institucional el binomio gobierno-oposición, que es la base de la democracia, es la base del pluralismo, de las diferencias, que son las que él dice debemos respetar y entender que podemos tener acuerdos más allá de esas diferencias en función de una visión compartida de nación. Y yo pienso que ahí es donde estaría el punto central para que pudiera el país ver cómo se puede construir esa nueva tesis del jefe de Estado, que me parece muy interesante. Bueno, vamos por partes en los varios puntos que ha mencionado. Uno, es que justamente el presidente me parece que lo hizo muy bien en cuanto que incluso revisa, como seguramente tendremos tiempo en el programa de decirlo, revisa algunas de sus posiciones de campaña y expresadas y ratificadas como presidente electo, pero ya como presidente de los colombianos asume la responsabilidad. Por ejemplo, se decía primero que los acuerdos los iban a volver trizas de llegar el doctor Duque a la presidencia. Después eso se morigeró un tanto y ahora en el discurso lo más importante en ese sentido que se menciona por parte de él es que ayer mismo presentó un proyecto de acto legislativo haciendo que el delito de secuestro y ¿cuál es el otro? El narcotráfico. De narcotráfico, muy importante, no sean delitos conexos con el delito político. Eso supongo que no puede regir hacia el pasado, sino hacia el futuro, pero lo menciono con el propósito de que los televidentes, algunos repasen y otros entiendan, que allí ya hay un cambio rotundo del presidente de la República frente a lo que se había expresado en campaña y posteriormente. De modo que es un discurso que habla mucho de la equidad, es un discurso que habla mucho de la concertación, que habla mucho del entendimiento, que busca unir a los colombianos. ¿Cómo hacer esa unión, ese pacto por Colombia? ¿Cómo lo imagina? Porque hasta ahora, ¿cómo lo imagina usted? Porque supongo que él está apenas en ese proceso de buscar cuáles son los principales ejes y con quién del llamado Pacto por Colombia. Bueno, yo pienso que la concepción de un Pacto por Colombia es muy importante para tratar de vencer esa polarización que casi que no nos deja ni pensar. Yo pienso que el presidente Duque ahí tiene una proposición muy interesante, pero llevarla a la práctica implica saber de verdad cuál es su visión, que no nos queda muy clara del discurso, porque puede haber pactos de distinta índole. Si fuera por su partido, el Centro Democrático, pues ahí no habría pacto. Ahí no habría pacto, porque ahí no hay reconocimiento del otro de ninguna manera. Es más, en una reunión privada posterior a la posesión del nuevo presidente, aplaudieron al senador Macías por su discurso. El presidente Uribe dijo ahí que le parecía absolutamente necesario. Entonces uno ahí ve que esa visión de pacto pues no es pacto, no es reconciliación, no es unificación. Siguen en el triunfalismo y en la revancha. Pero hay otra posibilidad y es abrir el diálogo político, el diálogo del binomio gobierno-oposición. Ahí echo de menos un reconocimiento de la oposición en el primer discurso inaugural del señor presidente, pero pues eso no quiere decir que la desconozca, sino que no hizo mención de ella, pero es muy interesante que haya una agenda
para el pacto como la que ha planteado el presidente de la República y que la oposición, por su parte, también haga un planteamiento de respuesta a esa proposición del Pacto Nacional con una agenda que se pueda empezar a desarrollar. Pero el país no se agota con la política, también hay que ir hacia los movimientos sociales y creo que ahí el presidente también hizo una apertura muy interesante, porque habló de que tiene que cesar esta masacre de los líderes sociales y eso implica ir a los territorios y hacer diálogo en los territorios también con las organizaciones sociales para incluir socialmente y no solo políticamente a la gente en este gran pacto por Colombia. Es muy importante el acuerdo que se ha llamado de lo fundamental, que se ha llamado acuerdo nacional, que se ha llamado Pacto por Colombia, todo concluye en lo mismo. Necesitamos los colombianos entendernos sobre lo esencial, manteniendo las diferencias naturales que por supuesto le sirven a la democracia. Una pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, me encuentro con la doctora Clara López Obregón, es ministra de Estado, exalcaldesa de la ciudad de Bogotá, analizando lo que fue la posición del presidente Duque y lo que propone y lo que debe pasar en el nuevo gobierno. En todas las posesiones presidenciales, los discursos lo que hacen es diseñar, referirse a los puntos básicos, a los ejes de lo que será el gobierno. Y en esos ejes hay que destacar propuestas del nuevo gobierno relacionadas con la paz, con la justicia, con la reforma política, con la corrupción, con el emprendimiento, con la equidad. ¿Qué balance general hace usted del discurso en conjunto, de la propuesta en conjunto? ¿Qué le ve de positivo y qué le ve de fallas? Bueno, un aspecto muy positivo y que a mí me sorprendió fue el planteamiento que hizo sobre las conversaciones con el ELN. Dijo que se iba a tomar 30 días para valorar todos los informes que le den no solamente quienes estaban en la mesa negociando, sino la Iglesia, las Naciones Unidas y los países garantes, lo que abre un espacio para pensar que pueda haber una continuación y ojalá un acuerdo final también con el ELN. Y donde hay un cambio fundamental que de pronto hay que decirlo, porque de pronto los colombianos no lo hemos percibido. Claro, porque él lo que había dicho en campaña es que él no conversaba si no se cumplían una cantidad de requisitos que eran un ultimátum, que si no se concentraban, por ejemplo. Y eso era un imposible, porque entonces, ¿para qué el diálogo? Exactamente, entonces me parece que ahí hay una apertura interesante. Vital. Que abre espacios para que se pueda concretar lo que hemos llamado una paz completa, que dejemos atrás esta etapa de conflicto armado, de violencia política, con unos acuerdos firmados que nos permitan en adelante mirar la política de otra manera, sin armas ni de un lado ni del otro. Y creo que eso es algo muy interesante del discurso del presidente Duque el día de ayer. Otro tema... Pero antes de pasar a otro tema, ya que tocó eso, excúseme que la interrumpa, para decir que es bueno que pensemos, que reflexionemos en torno de lo que puede pasar con el Ejército de Liberación Nacional, ya planteada esa posibilidad en otros términos. ¿Qué debe pasar ahí? Bueno, yo esperaría que el ELN pensara muy seriamente en acoger un cese al fuego unilateral que permitiera, con esa buena fe durante estos 30 días, generar confianza
para que se puedan volver a sentar en la mesa de diálogos y finiquitar un acuerdo. Porque fíjese, el proyecto de reforma constitucional que anunció el presidente que iba a radicar inmediatamente después de tomar posesión del cargo, habla de dos temas que han sido muy conflictivos en el proceso de paz con las FARC y lo serían nuevamente con el ELN. A mí me parece que ahí de pronto podemos encontrar un punto de conciliación y de acuerdo en los distintos sectores para avanzar en la consecución de la paz, en la concreción, en la consolidación de lo que ya está acordado. El tema es el siguiente: el delito del narcotráfico y el delito del secuestro son delitos reprobables que hoy en la sociedad no tienen ninguna tolerancia, y la verdad durante los últimos 30 años hemos evolucionado conceptualmente alrededor de esos delitos en Colombia. Entonces la lógica es, oiga, eso a futuro, que se diga que no puede haber conexidad del narcotráfico con el delito político, yo creo que podría generar un consenso general, no aplicable desde luego ni a las FARC ni al ELN, que vienen desde hace 30 años en un conflicto armado, sino a conflictos que se puedan presentar en el futuro. Ese, por ejemplo, podría ser un punto del gran acuerdo nacional. Podría ser. Temas como esos. Porque permite que se consolide el proceso de paz actual, pero se deja sentada la base para que en el futuro nadie se llame a engaño que no se van a aceptar las armas en la política, y desde luego por ningún motivo ni el narcotráfico ni el secuestro asociado a cualquier actividad de conflicto político. Entonces, el primer cambio importante del presidente Duque está relacionado con que abre una puerta muy importante. Porque si habla de diálogo y de un pacto nacional, pues tendríamos que ver él cómo concibe ese punto en la reforma constitucional. Yo estoy avanzando a dónde podría generar un acuerdo, porque lo que yo entiendo de lo que ha dicho el Centro Democrático es que lo quieren aplicar hacia el pasado. Entonces ese es el tema de la discordia. Lo mismo con la participación política de los jefes guerrilleros que se reincorporan a la vida civil. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el Ejército de Liberación Nacional, ese podría ser un punto incluido en el gran acuerdo nacional. Tendría que estar incluido, que sería para efectos posteriores y no para el acuerdo con las FARC y el eventual acuerdo con el ELN. Bueno, en ese campo el segundo punto bien importante y donde también hay un avance en materia de implementación de los acuerdos y de mantenimiento de los mismos, tiene que ver con que en síntesis el presidente reduce su objeción en el campo normativo por lo menos a esos dos puntos. Sí, y me parece que ahí con un buen espíritu de buscar consensos se podría llegar a acuerdos desde que se mire a futuro y no tratemos de cambiar lo del pasado, porque hay otro punto interesantísimo en el discurso del presidente Duque que tal vez no se ha relevado suficientemente. Él dice que se tiene que recuperar la palabra del Estado por los incumplimientos tan reiterativos que ha habido en los distintos pactos que se han firmado con organizaciones sociales, el paro campesino, ¿se recuerda usted? Sí. Los conflictos del Catatumbo. Y por la ineficiencia del Estado y por la falta de Estado en muchos sitios. Sí, entonces cuando uno dice vamos a recuperar la palabra, es decir, vamos a cumplir la palabra empeñada del Estado. Entonces la palabra empeñada del Estado se tiene que cumplir en materias grandes y en materias pequeñas. En el acuerdo final de paz del Teatro Colón, y desde luego en los acuerdos firmados con los campesinos, en los acuerdos firmados con las distintas organizaciones sociales, que a lo largo de los últimos 15 años, yo quiero decirle, son muchísimos, especialmente, por ejemplo, con las organizaciones indígenas en el Cauca. Hay
pactos viejos de 20 años que no han sido cumplidos por el Estado colombiano. Y me parece que si recuperamos con esa tesis del presidente Duque, que la palabra empeñada del Estado se respeta, entonces vamos a poder tener unos diálogos que lleguen a alguna parte, porque es que los diálogos, cuando la gente no tiene confianza, son muy difíciles, porque dice, yo firmo un papel y si lo firmo y después no me cumplen. Claro. Entonces es muy importante esa tesis que lanzó ayer en su posesión el presidente Duque, y creo que debemos de verdad arrancarle la mano, sí, y decir, ese sí es un tema sobre el cual también podemos buscar un acuerdo. Muy bien, usted es economista, y el siguiente tema que quiero que toquemos, quizá el más difícil, es el de la reforma tributaria que anunció desde antes y que confirmó el martes en su discurso. Habló, si bien estoy, de que el sistema tributario sea más equitativo, de que el sistema tributario sea más progresivo y que sea más eficiente. ¿Cómo debe ser la reforma tributaria en torno de la cual podamos reactivar la economía, en torno de la cual podamos seguir dando posibilidades de equidad y en torno de la cual hubiera, por ejemplo, un gran acuerdo nacional? Mire, por ejemplo, un tema muy serio es que los empresarios meten como en un mismo paquete a todo el mundo. Entonces, el gran empresario, el que tiene multimillones, y el pequeño empresario que tiene su pequeño negocio, los llamados pymes y MIPYMES. Resulta que ambos tienen la misma tarifa tributaria, tienen que tributar al 33% de sus ganancias. Absurdo. Pero si usted quiere hacer un sistema tributario progresivo, pues la lógica es que la tarifa del impuesto sobre la renta de las ganancias de las empresas también sea progresivo. Claro. Que la gran empresa pues pague el 33% y que le bajen sustancialmente a los pequeños y medianos empresarios, que además son quienes verdaderamente producen el empleo. Si usted mira las estadísticas, el grueso del nuevo empleo en Colombia lo están generando son las pymes, las MIPYMES, las medianas empresas. Como el 90%, algo así. Claro, en cambio las grandes empresas, todo lo contrario, cada vez que invierten destruyen empleo. Entonces ahí tenemos un factor de coincidencia. Otro factor de coincidencia tiene que venir en que los que reciban subsidios del Estado sean las personas más necesitadas y no las personas que tienen recursos económicos. Entonces, en esa reforma tributaria con seguridad va a venir alguna cláusula que le va a imponer impuestos a las pensiones, pero no a las pensiones chiquitas. No a las altas. No a las pensiones que van hasta 4, 6, yo diría hasta 10 salarios mínimos legales. No, las megapensiones, que son las que se ha limitado por una sentencia de la Corte Constitucional, que había pensiones de 33 y 35 salarios mínimos legales mensuales. Las limitó a 25. Las limitó a 25 y ahí todavía hay mucha tela de dónde cortar. Entonces ahí se podría colocar una tasa impositiva. No como dijeron cuando el referendo por la paz, que era que el gobierno le iba a poner impuestos a las pensiones, a todas, ¿no? Es que el 90% de las pensiones son de menos de 4 salarios mínimos legales mensuales y ahí no tienen por qué colocar absolutamente ningún impuesto, todo lo contrario. Debería pensarse en restablecer la mesada 14 que nos fue cercenada y que la reclaman muchísimo los pensionados de bajos ingresos, lo mismo que la reducción de la cotización a la salud. Es que cuando usted trabaja en una empresa, el empleador paga el 75% de la cotización, o sea, de los 12 puntos, paga 8, y usted se pensiona y le toca pagar los 12. Entonces, ese es otro de los temas que seguramente va a ser debatido dentro de un paquete tributario.
Bueno, sobre ese solo punto, pues habrá que hacer otro programa para hacer el análisis de los ejes centrales de lo que debe ser una propuesta integral en el campo económico. Porque en este programa intentemos dar una visión general de los principales temas tocados por el presidente Duque en su discurso. Otro vital es el referido a la reforma política. Hemos hecho después de la Constitución 3 reformas políticas y todavía no hemos llegado a donde es. En materia de reforma política debe haber, ojalá hubiera también, un gran acuerdo donde todos los sectores en el Congreso pudieran estar de acuerdo en unos ejes centrales de una reforma política. Ejemplo, lo que se propone en la consulta anticorrupción, en la cual no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo, ya lo dije una vez en este programa, no porque no sea partidario de combatir la corrupción, ¿quién honradamente, sensatamente no es partidario? Sino porque nos vamos a gastar 300.000 millones en una consulta que no va a servir para nada. Yo tengo propuesto en mis libros que la prohibición de la reelección sea más limitada, que no se llegue a las corporaciones públicas en 3 oportunidades, sino que la reelección sea de una vez en cada corporación y con eso cada ciudadano o ciudadana que aspire estaría 40 años en las corporaciones públicas. Amén de eso, ¿qué más clarita debe contemplar esencialmente una reforma política posible fuera de, por ejemplo, la eliminación del voto preferente en la cual se puedan poner de acuerdo todos los partidos? Pues fíjese usted que ayer el presidente Duque hizo varias propuestas. Dijo eliminar el voto preferente, la financiación de las campañas enteramente por parte del Estado para quitar esa zona gris. Ese es un tema vital. Que es vital porque el cuento de que los particulares financien a los políticos acaba en todas las vagabunderías que conocemos. Y fuera de eso genera unas inmensas desigualdades de aquellos que no tienen quien los financie. Y de la gente que no está haciendo favores. Y fuera de eso quedan hipotecados. Que no están haciendo una inversión, sino están aspirando legítimamente. Me parecieron que esas 2 eran muy buenas y me pareció que él tomó varios de los puntos del referendo anticorrupción y los va a presentar como proyectos de ley, casi que vaciando por dentro el referendo, tal vez con el objetivo de ahorrarse los 300.000 millones de pesos, porque planteó lo de los pliegos tipo, planteó limitar a 3 periodos a la reelección de quienes aspiran a corporaciones públicas, planteó la necesidad de que no haya más estos carteles de proponentes únicos. Mejor dicho, yo vi en lo que dijo el discurso, aunque no lo he detallado, creo que de las 7 preguntas vi 5. Pues entonces, es que para qué una consulta y para qué ese gasto innecesario cuando las propuestas o tienen que ratificarse a través de una ley o incluso de una reforma constitucional. Y si las presenta el presidente directamente como parte de una lucha anticorrupción coordinada, me parece que esa podría ser una vía de solución. Con otro agravante. Pero el referendo ya está encima, está para el 26 de agosto. Sí, está encima, pero con otro agravante. Ya no hay tiempo de echar eso para atrás. Y con otro agravante es que de poco va a servir porque bien me temo que no vaya a haber 12 millones de votos y en consecuencia también estaríamos perdiendo, yo creo además por ese hecho, los 300.000 millones. Sí, yo sí creo que el presidente Duque se está anticipando a las críticas presentando los proyectos de ley de las partes que tienen mayor consenso sobre el tema del referendo anticorrupción. No se metió con el sueldo ni de los congresistas, ni de los magistrados,
ni de los altos funcionarios del Estado. Esa sí fue una decisión política que no comparto propiamente, porque eso muy distinto a lo debe que hablarse con claridad. Claro. Y lo que se debe hacer en ese sentido es presentar un proyecto de acto legislativo. Meterlo, fíjese que el recién elegido presidente de México ha hecho el planteamiento, empezando por él mismo. Se reduce a la mitad el sueldo del presidente, de los ministros, de todos los altos funcionarios del Estado en todos los niveles, con un mensaje de austeridad. No es una revancha, sino de verdad que de más en más los funcionarios en la democracia se han convertido en lo que antes eran las cortes de los reyes y de las monarquías con privilegios que han resultado muy antipáticos para la gente del común. Y me parece que en eso el presidente de México tiene un punto que deberíamos imitar en todos los países de América Latina. Yo creo que no debemos ni exagerar los sueldos, ni las preventas, ni los viajes, ni los carros, ni los celulares, ni la cantidad de aditamentos a lo que tiene que ser un servicio público ejercido con absoluta austeridad. Debemos reducir eso a una palabrita. Eso es desafiante, eso frente a un país con tanta miseria, con tanta inequidad, pero que el país sepa que lo que se requiere es una reforma constitucional y no una consulta popular. Ah, sí, no, eso tiene que después irse a hacer todo el trámite en el Congreso de la República. Es por eso que no debemos gastarnos los 300.000 millones cuando lo que hay que explicarle al país es que lo que no es de reforma legislativa es de reforma constitucional. Tenemos que hacer otra pausa. Ya regresamos. Continuamos en Mesa de Opinión. Me encuentro con Clara López Obregón, hablando un tanto del nuevo gobierno. Y estábamos mencionando algunas de las principales propuestas del presidente Duque, que son las mismas en líneas generales de las expresadas en campaña. Y una de ellas que el presidente Duque, menos mal, llamó inaplazable, es la reforma estructural e integral que requiere la justicia. El país no puede pasar por alto el cartel de la toga, por ejemplo, que es lo más desafiante y lo más desacreditante que puede haber en una democracia y en un Estado de Derecho. El problema es que ahora en la pausa, usted, Clarita, comentaba, se habla de muchas cosas y muy importantes. El problema es cómo. Sí. Entonces, ¿por qué no hablamos un tanto de cómo debe ser, cuáles deben ser los ejes esenciales de lo que debe contemplar la propuesta del presidente Duque, que será un proyecto de acto legislativo de iniciativa gubernamental en materia de justicia? Bueno, hay algunos temas que ya tienen un amplio consenso. Uno de ellos es que el sistema de elección de altos funcionarios del Estado con intervención de las altas cortes no ha dado buenos resultados. Ha generado, en vez de la limpieza en los procesos electorales, la politización de la justicia, claro, y con ello los vicios de la política. Quitarle entonces las funciones electorales. Hay que volver sobre los fueros, dejar a la justicia independiente haciendo su labor, y que los sistemas electorales empiecen a tener concursos de méritos, concursos de oposición en audiencia pública, que la gente sea escogida no porque es de un partido o porque es amiga de alguien, sino por sus propios méritos, que es lo que exige la democracia. Me parece que ese es un tema esencial. Pero en la reforma de la justicia se habla muy poco de cómo vamos a vencer la impunidad. Y un factor de impunidad muy grande es que aquí se demoran los procesos 5, 10, 15, hasta 20 años. ¿Eso qué justicia es? Entonces, para poder arreglar ese aspecto de la justicia, no se necesitan tantas normas. Se necesita aplicar tecnología
y darle recursos a la rama judicial, que es lo que no se ha hecho en los últimos años. Aquí se ha olvidado que hay que modernizarnos, pero de una manera amplísima. Los juzgados están como estaban a comienzos del siglo XIX. Pero, por ejemplo, ¿será que el presidente Duque pone en práctica su propuesta, que yo comparto porque incluso la coloqué en la plataforma de transformación hace N años, Corte Única? Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo con la Corte Única, pero por una razón muy sencilla. Cada país tiene su cultura, y la cultura nuestra es una cultura, ¿qué pudiéramos decir?, de una democracia que algunos llaman delegataria, que le delegan al presidente todo. Usted se recuerda, bueno, y ese ya tiene el guiño del presidente para ver si lo eligen o no lo eligen fiscal o contralor o procurador. Se piensa que la democracia es que el presidente decida todo. Entonces imagínese usted una reforma constitucional que vuelva todas las cortes una sola y que sea con el guiño del presidente que se elijan los magistrados. Tendríamos una ausencia total de separación de poderes, y eso sí sería dramático. No, pero es que el esquema debe ser totalmente distinto, Clarita, porque cada sala, la Corte Constitucional sería la sala constitucional como funcionaba antes de la Constitución de 1991, pero como sala de cierre, como sería el Consejo de Estado, es decir, habría independencia total, y una Corte Única no significaría quitarle autonomía a la rama judicial, ni más faltaba. Lo que pasa es que yo he estudiado un poco el tema, y aquí tenemos en este país un número de magistrados de alta corte que son de 117. Estados Unidos tiene 9 magistrados en una única corte. Pero es que eso es engañoso, porque ellos los temas administrativos no los llevan a la Corte Constitucional, los temas penales no los llevan, ellos solo llevan asuntos constitucionales de derechos. O sea, ellos lo que tienen es una Corte Constitucional para todo el país y Cortes Supremas de Justicia en cada uno de los 50 estados que tratan los demás temas. Ellos son 50 cortes, no una. En todo caso, en el caso colombiano, una de las cosas que hay que hacer con claridad es darle cabeza a la rama judicial, que no la tiene. Sí, la Corte Constitucional. Y que la misma Corte Constitucional es el organismo de cierre, finalmente. Pero el organismo de cierre, pero no la cabeza de la rama judicial, donde la Corte Suprema es otra cabeza, el Consejo de Estado es otra cabeza. Pero bien, eso sería eso sería una discusión larguísima. De otro programa, Clarita. En todo caso, el tema a la justicia es inaplazable. Inaplazable. Y hay recursos. Mire, no hay URIs, no hay jueces. En la mitad del territorio no hay quien imparta justicia. Entonces, eso sí es un tema muy, muy importante. Bueno, y fuera de ser importante, es inaplazable, como lo llamó el presidente Duque, y fuera de eso, ese sería otro tema sobre el cual debiera haber un gran acuerdo nacional. Y ese debe ser un tema no pactado con las Cortes, porque es que las Cortes tienen unos privilegios que hay que quitarles. Por ejemplo, no tienen juez real que los investigue, y si no se aprovecha esta oportunidad para ponerles juez. El acto legislativo 2 de 2015 les ponía juez, pero ese es otro tema. Le pregunto hasta aquí, dentro de los temas de ideas fuerza del discurso del presidente Duque, ¿qué faltaría en lo esencial? Bueno, falta todo el tema social. El tema de corrupción. El tema social y el tema de corrupción. El tema de corrupción él lo trató
de una manera muy eficaz, planteando tomar algunos de los aspectos del referendo anticorrupción y presentar directamente las leyes antes de que se realice el referendo. Claro que tienen que hacer todo el trámite legislativo. Y en el tema social, ahí hay una reforma que uno mira con mucha preocupación por lo que se ha venido planteando públicamente por parte de algunos gremios, y es la reforma pensional. La reforma pensional, como dijimos, de la de justicia, también tiene muchas formulaciones, y hay quienes están planteando desde los gremios que se debe aumentar la edad de pensión, aumentar el número de semanas y aumentar la cotización, o sea, convertir la pensión en una especie de auxilio funerario. Entonces ahí hay un tema de mucho calado, porque la manera como se presenta es, eso no le va a aplicar ni a Ricaurte, ni a Clara López, ni al senador, pero los que venga atrás que arríen. ¿En cuanto a pensión? En cuanto a pensión. No, si es que yo no tengo pensión. Ah, bueno. Por edad, lo que quiero decir es, no le aplica a nadie que ya esté en camino de construir su pensión. Dicen, se le aplicará a los que tengan menos de 40 años, por ejemplo. Entonces, ahí hay un tema muy, muy sensible, porque nosotros tenemos un sistema pensional que hoy no garantiza la pensión mínima universal, y el país tiene que transitar hacia una pensión mínima universal para todos los colombianos, indistintamente de que hayan podido o no cotizar las 1.200 que ahora quieren subir semanas, porque el problema en Colombia es que no hay suficiente empleo formal para todo el mundo. Ese es un tema también absolutamente inaplazable, pero nos toca hacer otra pausa, ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte. Bueno, hemos tocado con Clara López Obregón algunos de los principales ejes de la propuesta de gobierno de Iván Duque. Ahora finalmente lo que es bien complicado es cómo concitar las distintas fuerzas en un país tan polarizado, donde él llamó a la unión para poder conseguir algunos consensos o por lo menos las mayorías, no solamente en el Congreso, sino las mayorías nacionales para hacer realidad todos estos propósitos que son bien importantes e inaplazables. Yo pienso que al presidente Duque le va a tocar hacer de equilibrista, porque él tiene un partido que está arranchado en insistir solo en su punto de vista y mira a todos los demás con mucho recelo y mucho resquemor, como lo demostró el discurso del presidente del Senado. Bueno, pero él está en la cabeza de ese partido porque es el presidente, de modo que podrá manejar. Pero tiene mucha competencia por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y me parece que ese es un gran reto para el presidente Iván Duque, hacer de equilibrista entre los extremos de un partido que no quieren dar el brazo a torcer y lo que necesita el país, que a todas luces es ese gran diálogo, ese gran acuerdo nacional que él está planteando. Entonces, por mi parte, yo lo que pienso es que la oposición debe tomarle el guante al presidente Duque y decir que está en disposición de entrar a sentar las bases de esos objetivos de largo alcance, esos objetivos de futuro común que vislumbramos todos para los colombianos. Esa es la posición que debe adoptar una oposición sensata que le conviene al país. Y presentar una agenda. No nos vamos a poder poner de acuerdo sobre todos los temas, pero me parece que lo sensato sería, ya presentó el presidente una agenda, tomemos esa agenda y planteemos los puntos adicionales o planteemos de una vez los puntos sobre los cuales pensamos podemos encontrar acuerdos, porque hay temas de Estado y hay temas de gobierno. Al presidente Duque lo eligieron, él tiene todo su derecho a sacar adelante su programa,
pero hay temas de Estado que trascienden las parcialidades políticas y creo que sobre esos, que son los que se ha llamado desde la época de Álvaro Gómez el acuerdo sobre lo fundamental, a lo que le debemos apostar todos los colombianos. Se nos acabó el tiempo, pero en medio minuto, ¿y usted qué va a hacer ahora? Bueno, yo sigo en esta etapa luchando por la consolidación de la paz, que ha sido la bandera que me ha llevado a la política y la que me mantiene en la política. Vamos a ver cómo se desarrolla toda esta etapa, pero voy a seguir activa. Clarita, muchas gracias por volver a Mesa de Opinión. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, como siempre, muchas gracias. No se les olvide, es vital ocuparnos de lo que corresponde a todos, del país, de lo público. Entender que la política es algo indispensable, que eso no es para los llamados políticos. Todos tenemos un sentido social y político por el cual tenemos que actuar para responder a nuestro país, a nuestro futuro. En esta etapa de la vida colombiana, cuando, como se recordó el martes, estamos a puertas del bicentenario de la independencia, preparémonos cada día más, formémonos cada día más, participemos cada día más y que le vaya muy bien al presidente Duque, porque está de por medio ante todo el bien de todos, el bien de Colombia. Suerte, presidente Duque, feliz noche, que descanse.